quiero dar la bienvenida a nuestra premiada, a Arantxa Martínez, que creo que ya está allí. Hola Arantxa, buenos días. Buenos días a Y todos. que nos regalará la inspiración esta mañana, ¿no? Arantxa tiene 36 años, aquí donde la veis, ella es graduada en Ciencias Empresariales y Relaciones Internacionales por ICADE. Trabajó en banca de inversión y un viaje que hizo en 2008 cambió su vida. Y no menos importante, cambió la vida de muchas otras personas a través de la organización It Will Be, que ella misma fundó. Pero yo no quiero contaros mucho más porque en los detalles de su vida, en los detalles del camino recorrido hasta ahora por Arantxa, en el que además ha tenido 4 hijos, sí, 4, no me estoy equivocando, está la clave del mensaje que hoy nos propone, que es: todos podemos cambiar el mundo. Cuando quieras, Arantxa. Empezamos. Yo primero quería preguntarte sobre tu carrera, sobre tus estudios, sobre tu primer trabajo, ¿no? ¿Por qué estudiaste empresariales primero? Y luego, ¿qué es lo que te hizo irte a Dublín a trabajar en un banco, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que he pasado durante toda mi infancia y adolescencia por diferentes fases en cuanto a qué quiero ser de mayor, ¿no? No, estudiar empresariales no fue algo vocacional, la verdad. De pequeña siempre había querido ser médico. Luego, durante la adolescencia, bueno, me di cuenta de que tampoco iba a ser fácil porque cuando me enfrentaba a sangre, por ejemplo, pues no me gustaba, ¿no? Con lo cual yo sabía que aunque me apetecía ayudar a personas, que es verdad que durante mi infancia pasé bastantes temporadas en el hospital, me han operado varias veces por una enfermedad congénita de nacimiento, con lo cual yo creo que ahí tenía la sensibilidad ya de querer ayudar, ¿no? Había pasado tantas temporadas viendo, bueno, pues, cosas bastante complicadas en el hospital y cómo los médicos nos ayudaban, que ahí fue donde yo creo que empezó mi sensibilidad por ayudar, pero me di cuenta muy rápidamente que ser médico no iba a ser lo mío porque no estaba preparada para afrontar algo así, ¿no? Y luego pasé por una etapa en la que quería ser arquitecto, me gustaba mucho el arte, estudiaba música en el conservatorio, me gustaba muchísimo también el piano, pero tampoco veía que tuviese un don, ¿no? Porque veía a otros compañeros que con muchísimo menos esfuerzo eran mucho mejores que yo en música, ¿no? Con lo cual, bueno, pues fui, como supongo que cualquier persona, pasando por diferentes momentos en mi vida, y cuando llegaba el momento de elegir lo tenía muy complicado, porque es que realmente lo que me gustaba, yo sabía que no era probablemente lo que iba a hacer mejor, y bueno, pues ahí me dejé aconsejar bastante por mis padres. Al final, bueno, pues lógicamente son las personas que más me querían y que me conocían, y en un momento dado, pues mi padre me propuso: ¿por qué no estudias esta carrera que te va a permitir además abrir muchísimo tu mente? Porque era una carrera que había que estudiar en el extranjero, con lo cual, bueno, pues ya aprender idiomas, salir, ver mundo, pues podía ser algo que me gustase y que me abriese un poco la mirada, como mi padre vio, y la verdad es que me dejé aconsejar. O sea, que es verdad que en ese momento elegí una carrera dejándome aconsejar. Y tuve mis crisis también durante la carrera, porque yo decía: sí, pero o sea, me está gustando y por supuesto la parte de vivir fuera me encantó, pero yo seguía sin saber realmente si aquello era lo mío y no encontraba ahí como el punto, ¿no? Es decir, yo es que no, o sea, no me veo como contable, no me veo haciendo marketing, no sé, no me veía, ¿no? Exactamente ninguno de alguna manera de la oferta que la carrera ofrecía. Y bueno, pues empecé prácticas en marketing estratégico, me gustó mucho, aprendí muchísimo, pero bueno, yo seguía sin, sin encontrar ahí el punto de decir: es que esto me apasiona, y al final pues es que es muy importante a qué te dedicas, lógicamente, tiene que encantarte lo que haces Claro. para levantarte por las mañanas y realmente, bueno, pues que te da igual que sea lunes que viernes, ¿no? Que vayas al trabajo realmente diciendo: es que me encanta lo que hago, estoy a gusto y sé que estoy haciendo algo pues que puede tener un sentido, ¿no? Para la sociedad, más allá de que, bueno, que todos realmente contribuimos a la sociedad, pero tiene que tener, para mí tenía que tener como un sentido mucho más importante, ¿no? De dejar un legado, de hacer algo importante. Y no lo encontraba en los trabajos en los que estuve en las prácticas. Luego, efectivamente, me fui a Dublín
porque bueno, se me abrió allí una oportunidad importante en un banco de inversión. Tenía varias amigas que trabajaban en banca de inversión y también las veía que estaban muy contentas. Dije, bueno, pues venga, vamos a probar algo diferente y me fui para allá. Y efectivamente también, o sea, el trabajo a mí me gustaba. Yo siempre he estado muy contenta en los trabajos que he hecho, con la gente, con lo que hacía, porque sentía además que, bueno, pues que tenía un impacto, ¿no? Lo que hacían las compañías y, bueno, pues disfrutaba aprendiendo muchísimo y no tengo la sensación de que no estuviese contenta con los trabajos, pero seguía sin encontrar ese propósito o ese punto que dijese, es que esto es lo mío, me apasiona. Con lo cual, al final, mi experiencia es de continua búsqueda, sin tampoco pasarlo mal en los trabajos en los que Ya. estaba. Y bueno, en un momento dado, en 2008 fue, tenía la oportunidad de cambiar de puesto de trabajo dentro de banca de inversión y bueno, empecé a trabajar en un puesto un poquito más en front office, yo estaba más en la parte de back office y en ese momento pues dije, bueno, fenomenal, pero entre un puesto y el otro me gustaría hacer algo que siempre me ha llamado la atención, que desde jovencita bueno, pues, me ha apetecido y es hacer un voluntariado internacional. Yo había trabajado ya como voluntaria en algún proyecto de acción social en España cuando estaba en Madrid. Por ejemplo, bueno, pues los sábados acompañaba a personas con algún tipo de discapacidad pues para ayudar también a las familias durante los fines de semana un ratito con niños jóvenes, pues, por ejemplo, con síndrome de Down. Y sí que había tenido experiencias más puntuales de acción social, pero me apetecía muchísimo porque bueno, tenía ese gusanillo de ver mundo y bueno, pues de hacer un voluntariado internacional. Y en ese momento es cuando decido irme a India, fue ahí donde me cambió completamente, bueno, pues mi vida, ¿no? Y mi profesión. O sea, nos has contado bien qué es lo que te lleva a la India en 2008, pero bueno, eso da un giro en tu carrera, ¿no? Ujú. Radicalmente. O sea, lo que tenía que ser un tiempo de voluntariado entre un puesto y otro en banca de inversión, pues se convirtió en algo mucho más relevante, mucho más crucial para ti, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa Exactamente. experiencia en India. Pues sí, a ver, yo llegué efectivamente pues, para hacer un voluntariado temporal y claro, de repente con 24 años te encuentras con lo que realmente significa pobreza extrema. Claro, te han hablado y has visto y has incluso vivido alguna experiencia cercana a casos de pobreza, pero de alguna manera la bofetada que te da la vida cuando llegas a un lugar donde tantísimas personas viven bajo bueno, pues pobreza muy, muy extrema, te revuelve todo, ¿no? Y vienes además de un mundo, pues eso, en Dublín, viviendo ahí en el centro de Temple Bar, con amigos, bueno, pues lógicamente viviendo además la juventud, ¿no? En los bares, bueno, pues con un trabajo que me gustaba, por un sueldo muy bueno para esa edad en ese momento, y bueno, pues de repente te encuentras con un desequilibrio, ¿no? Emocional cuando te das cuenta de que vivías o bueno, vives en una burbuja, ¿no? Que al final, bueno, pues parece que es lo normal y que la gran mayoría de personas pues tenemos esa suerte o esos derechos, ¿no? Y de repente te encuentras con que injustamente hay muchísimas personas que ni se acercan a tener algo así y básicamente lo que te das cuenta es por la falta de oportunidades, ¿no? Y ese desequilibrio emocional que viví, esos sentimientos, ¿no? de injusticia, de rabia, ¿no? De impotencia, decir, pero ¿y esto? O sea, ¿cómo se soluciona todo esto? ¿No? Pues fue lo que poquito a poco fue haciendo que me diese cuenta de que probablemente estaba acercándome mucho más a lo que llevaba probablemente muchos años buscando, que era encontrar un trabajo con propósito donde realmente me pudiese sentir que hacía algo relevante y que, bueno, pues que el día que no esté aquí pueda haber dejado un mundo un poquito mejor, que creo que si todos, ¿no? Lo hiciésemos, desde luego el mundo sería muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, pues eso, iba encontrando ahí el propósito, no lo tenía muy claro, yo iba haciendo bueno, mi voluntariado, fui conociendo bastantes ONGs, no solo en la que aterricé, sino que probablemente mi inquietud y también el hecho de ver cosas que tampoco me estaban encajando mucho, ¿no? A la hora de cómo se estaban gestionando los proyectos, me llevó a conocer bastantes proyectos, bastantes ONGs y fue una experiencia muy concreta, que fue un voluntariado en una casa con 10 niñas de la calle, era una casa de acogida donde la organización
local que llevaba el proyecto lo que buscaba era tratar de sacar de la calle a 10 niñas, porque esos eran los recursos que tenían. Y bueno, pues era un proyecto en el que se hacía una rehabilitación psicosocial de las niñas, se les daba acceso a educación básica y a formación para poder coger las riendas de su vida, dejar la calle, encontrar un trabajo, las niñas de 14 años en ese momento, 14, 15, y bueno, que pudiesen realmente tener una oportunidad. De hecho, el proyecto se llamaba así, una oportunidad para ellas, se llamaba. Y ese fue el proyecto que me cambió ya definitivamente la vida, porque convivir con esas 10 niñas y conocer las mochilas, ¿no?, que llevaban cada una, los dramas que habían vivido y bueno, pues el hecho de salir cada noche de esa casa para irme a la mía y encontrarme por el camino al doble de niños en esa situación, fue como, pues algo hay que hacer, no puede ser, está muy bien ayudar a estas 10 niñas y si vengo al año siguiente y ayudo a otras 10, pues también estaría estupendo porque cada vida cuenta y ese impacto es importantísimo. Pero no me valía, o sea, ahí fue cuando dije, hay que poder llegar a la raíz de este problema. Hay muchos millones, descubrí que había 10 millones de niños en esa situación en India aproximadamente y los que había en el mundo, que según UNICEF son más de 100 millones, es una barbaridad. Y ahí fue cuando me planteé, yo puedo hacer algo seguro, o sea, algo, no sé qué podré hacer, pero desde luego, más que quedarme 6 meses y ayudar en este programa, tengo que hacer. Y ahí fue cuando hice ese clic y dije, es que mi vida y mi trabajo ya no está en Dublín, o sea, está en India y aquí es donde me tengo que quedar. Y bueno, pues ese fue el momento en el que me di cuenta que había encontrado el propósito, ¿no? Y ahí es donde yo quería estar y a lo que quería yo dedicar el resto de mi vida. ¿Y cómo llegaste a, no sé si aplicando lo que habías aprendido en el banco, ¿no? O cómo llegaste a ver de qué manera tú podías construir tu vida profesional también, ¿no?, en ese ámbito tan radicalmente distinto de la banca de inversión, ¿no? Claro. ¿Qué aprovechaste de lo que tenías y cómo se materializó ese proyecto, ¿no? Ahí es donde yo siempre digo, ¿no?, que haber trabajado en banca de inversión, en marketing estratégico previamente, en empresas grandes, al final me ha ayudado muchísimo en lo que ahora estoy construyendo, que os iré contando. Em, y todo cuenta, ¿no? Ahí es donde yo siempre digo, no es, ala, estaba en un trabajo que no me gustaba nada y de repente ahora estoy en algo mucho más bonito. Sí, o sea, por supuesto que siento ese propósito mucho más fuerte ahora, pero no hubiese conseguido ni la mitad de las cosas que he conseguido si no hubiese tenido esas experiencias previas. O sea, para mí el trabajo previo ha sido crucial en mi vida y tiene una razón. Siempre digo que lo que va sucediendo en mi vida, yo siempre siento que no es casualidad, ¿no? Como que la vida me ha ido poniendo en el camino las diferentes experiencias y a las personas adecuadas en cada momento para luego yo poder realmente impactar, ¿no? Y en el caso de banca de inversión es muy claro porque en un problema como el que estamos hablando, los niños en situación de calle, según fui investigando sobre cómo se trabajaba, sobre qué hacía el gobierno, qué hacían las ONGs para poder solucionar el problema, llegué a la conclusión de que la raíz de ese problema es que es muy difícil trabajar con colectivos como los niños en situación de calle que no tienen ningún tipo de identidad, que son totalmente invisibles. Claro, te das cuenta que las ONGs que están trabajando con ellos, bueno, pues usan pues, tecnología muy básica, ¿no? Pues Excel, donde van apuntando pues, las intervenciones que hacen. Descubrí en 2015 un proyecto que se llama Child Miss, que es una red de más de 80 ONGs que trabajan conectadas ya desde entonces, con apoyo de UNICEF, montaron esta red en la que comparten datos. Comparten datos porque estos niños en situación de calle tratan de subsistir en las diferentes estaciones de India como pueden. Son niños que o bien han abandonado, que ellos han huido pues, por violencia doméstica o que se han perdido, porque es increíble y surrealista, pero se estima que 174 niños se pierden cada día en India. O sea, es que es una cifra bárbara, ¿no? Es bastante difícil de imaginar desde aquí, pero cuando has vivido en un país con tantísimos millones de habitantes y tan, ¿no?, densamente poblado, cuando te mueves por estaciones de tren, de autobús, te das cuenta de que no es tan extraño. O sea, que realmente en un país así y en el que además los niños pequeñitos en familias bastante empobrecidas se hacen mayor muy rápido, o sea, cuentan con que con 5 o 7 años ya, bueno, pues no digo que les echen ni mucho menos de casa, la mayoría lógicamente no,
pero sí que es verdad que les permiten una libertad que aquí no estamos acostumbrados. Un niño de 6 años aquí nunca le verías solo. Allí pues acompaña al padre al trabajo, de camino pues se queda donde sea, luego ya te encuentro. Bueno, pues en esas situaciones donde se pierden, ¿no? Y bueno, pues indagando en el problema y en esta red, me di cuenta de que uno de los problemas más importantes por los que es difícil mandar a estos niños de vuelta a casa y por lo que es difícil gestionar la magnitud del problema es algo tan sencillo, entre comillas, como no tener una identidad. O sea, son niños que no están registrados en ningún sitio, que si hoy están en Mumbai, mañana en una estación de estas de tren tienen miedo porque se les acercan mafias, se les acercan personas que, bueno, pues debido a la situación pueden y quieren abusar de esta situación, el niño coge un tren y aparece en Delhi o en Calcuta a los 2 días. Y si hay una entidad allí, porque las hay, como digo, hay muchas entidades tratando de solucionar el problema, que los encuentra, como en ese momento en la que yo estaba, ¿no? Esa entidad que fuimos a buscar, ¿no? A qué niñas sacar de esta situación. Si les encuentra, muchas veces estos niños mienten, porque no saben si es una ONG o una mafia. Hay muchísimos idiomas en el país, con lo cual registrar ese nombre en una base de datos, imaginaos el caos, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta de algo que sí que utilizábamos en banca de inversión y que se utiliza a nivel de seguridad, a nivel en cualquier país, que es registrar a esos niños y tener un documento, en este caso una identidad digital, que permita saber que ese niño es ese niño y que si mañana se pierde y se le encuentra en otra ciudad y ese niño tiene un pasado digitalizado, ¿no? Una serie de intervenciones registradas, esa entidad va a saber que ese niño es ese niño independientemente de lo que el niño te diga, si tiene miedo o el nombre que el trabajador social decida escribir, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de eso, que herramientas tecnológicas que estábamos usando en el banco, como pueden ser identidades o bueno, otras como análisis de datos con Big Data, blockchain, que es ahora una tecnología muy disruptiva. Bueno, pues vi que muchas de estas tecnologías que usábamos para hacer un trabajo muy, muy eficiente en banca de inversión o en otro tipo de sectores, en este sector podía ser muy relevante, porque al final tener todos esos datos bien gestionados y conseguir que fuesen datos fiables podía permitir algo tan sencillo como llevar a ese niño, devolverle a casa, sobre todo hablando de los que se pierden, mucho antes. Con lo cual, bueno, pues Claro. imaginaos la reducción, ¿no? en la cantidad de días de trauma de la familia, del niño y, por supuesto, los costes que todo eso tiene para el sector. En un sector que tenemos pues limitados recursos, cualquier euro, ¿no? que consigamos optimizar, pues se traduce en más ayudas y más niños que puedan tener pues, la suerte de volver a casa antes o de tener una familia, ¿no? En el caso de los niños que huyeron y que, bueno, pues que de esta manera conseguimos llevarles antes a un lugar seguro. Ya, el proyecto realmente es muy ambicioso, ¿no? Porque, bueno, si tú nos lo has contado, yo creo que nos hemos hecho una idea de lo que significan los niños perdidos, ¿no? Los niños de la calle en India. Pero en un proyecto tan ambicioso probablemente habrá momentos de mucha euforia, ¿no? En los que todo sale más o menos bien y te crees que ya pues, vas a conseguir resolver el problema o como mínimo tener una contribución. Pero también habrá momentos en los que debes querer tirar la toalla, ¿no? Porque te das también contra paredes, seguramente, bastante altas. ¿Cómo haces para no tirar la toalla en estos momentos, no? Pues sí, efectivamente, claro, cuentas el proyecto, es un proyecto precioso, es un proyecto con un impacto muy importante, pero efectivamente es un proyecto en el que realmente te puedes encontrar con muros, ¿no? a diario. Mm, Y es muy complicado, o sea, es muy complicado. Pensad en, por ejemplo, corrupción. O sea, estamos en un proyecto en el que hay una cantidad de problemas con mafias que, bueno, pues que es enorme, ¿no? Y, por ejemplo, ahí, ¿no? el encontrarte en momentos bueno, pues con dilemas tan importantes como, para que os hagáis una idea, niños por los que nos han pedido dinero los propios padres en momentos dados, porque mafias les han pedido a ellos, a sus niños, ¿no? Y ellos han encontrado en momentos de tal desesperación de realmente plantearse entregar a su hijo a una mafia, pues porque la familia no come, porque la familia está desesperada. O sea, ahí
de repente te encuentras con eso, ¿no? Con decir, pero ¿qué estamos haciendo, no? Y cómo gestionamos esta situación Mm. tan tremenda y utilizamos el dinero para esto, no deberíamos, estamos fomentando corrupción, pero al mismo tiempo estás salvando una vida, ¿no? O sea, hay momentos realmente complicadísimos donde necesitas una fuerza tremenda y donde, bueno, pues efectivamente solo seguramente no podrías, o sea, es verdad que necesitas muchísimo acompañamiento, muchísimas personas en el camino que puedan ayudarte, organizaciones sociales, colaboración, si no realmente solo no podrías. Y a nivel de personal, yo por lo menos sí que me he encontrado con la necesidad eh, bueno, continua de encontrar la manera, ¿no? De que no tires la toalla, ¿no? Y ahí vas aprendiendo sobre, por ejemplo, resiliencia, perseverancia, o sea, te das cuenta de que no son proyectos fáciles, no puedes pensar que vas a tener un impacto mañana, ni mucho menos, y como estás diciendo, Mónica, te encuentras en el día a día con piedras, ¿no? Con montañas, que lo normal y lo fácil sería decir, mira, me vuelvo al banco, donde yo tenía una vida súper cómoda, donde no sufría, ¿no? Donde emocionalmente no tenía estos altibajos continuos y ya Claro. está. O sea, es que lo fácil es eso, ¿no? Y además Mm. muchas veces también estás viviendo en un mundo en el que tus amigos y tus familiares normalmente están en esa otra vida, con lo cual Mm. también ves, ¿no? Lo que tienes delante y dices, pues igual eso es más fácil, ¿no? Y bueno, pues Mm. dormiría más tranquila porque no tendría que estar por las noches planteándome si pagamos 200 euros a esta familia o no. Claro. Y ahí es donde dices, es que, vamos, necesitas una fuerza de Mm. voluntad. Y ahí es donde yo siempre digo que está el propósito. O sea, si has encontrado un propósito en la vida que te llena y un propósito que Yeah. ves clarísimo y un proyecto Ujú. que ves que es tan necesario y donde realmente puedes tener un impacto, no va a ser ni hoy ni mañana, pero o sea, al final, otro tema que siempre digo, muchas veces en el mundo de la filantropía es más fácil también decir, bueno, pues pongo los recursos en algo mucho más tangible, de corto plazo, ¿no? Que mañana veo, por ejemplo, Yeah. el momento en el que viví en esa casa con esas 10 niñas, es que ese impacto lo ves y de repente, ahora Claro, que es han muy pasado 10 rápido. años, yo ahora mismo sigo en contacto con esas 10 niñas y digo, ostras, esas niñas hubiesen acabado en mafias, vete tú a saber cómo hubiesen acabado, y hoy tienen sus familias, están bien, tienen un trabajo. Mm. Entonces, son 10 niñas solo, no dejan de ser 10 niñas también, y eso muchas veces, bueno, pues es más sencillo probablemente que decir, voy a invertir en un proyecto que va a tener un impacto dentro de muchos años. Entonces, bueno, ahí también Sí. tienes tu dilema y es más fácil irte a lo Mm. de corto plazo, ¿no? Y a donde ves realmente las cosas más rápido. Pero bueno, cuando realmente crees en lo que haces y realmente ves el por qué lo haces y ese propósito está tan dentro de ti, pues al final sigues y pasas malas noches y pasas malos días y te sientes no sé, pues una persona que Ujú. va un poco ahí sola muchas veces en el tema, pero sigues siempre. No, pero es interesante en tu recorrido, yo creo que es algo que se pueden llevar los jóvenes, ¿no? Que a veces uno pues está buscando un primer empleo. Entonces el primer empleo, uno quiere encontrar un propósito, ¿no? Pero lo quiere encontrar ya. Tiene 23 años, 24 años y ya quiere encontrar el propósito. Pero es verdad que ese camino que puede pasar por trabajar en una empresa grande, a lo mejor no en el sitio exactamente que uno quiere, ¿no? Pero es importante ver que eso luego a la larga, si uno tiene la conciencia y el aprendizaje que tiene que tener, también sirve, ¿no? Y eso yo creo Totalmente. que es muy importante pensarlo en los primeros años en los que uno está buscando ese propósito, como tú dices, que es lo que buscamos todos, ¿no? De alguna manera en la vida. Yo como última cuestión quería, nosotros en la fundación siempre hablamos de referentes, nos gusta mucho hablar de referentes porque creemos que es algo que cuando uno es joven necesita, ¿no? Y que los referentes pueden ser de muchos tipos, puede ser gente a la que no hayamos visto nunca, puede ser gente a la que solo hayamos leído o pueden ser personas muy cercanas. Entonces a mí me gustaría primero que nos contaras qué es para ti un referente, ¿no? Y luego que nos digas un poco cuáles han sido tus role models, ¿no? En tu vida hasta aquí. Claro.
Bueno, pues para mí referente son las personas que te inspiran a hacer mejor las cosas, a ser mejor en tu trabajo, a ser mejor persona. Bueno, pues son aquellas que aprecias lo que han hecho, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho y que te ves reflejado en sus valores y son pues al final aspiracionales, ¿no? Y Ujú. que te hacen sentir, por un lado, pequeño en cuanto a todo lo que tienes que recorrer para ser como ellos, porque les admiras, pero por otro lado, al revés, te motivan, ¿no? O sea, no son de los que te hacen sentir pequeño porque te meten debajo de la tierra, sino Ya. los que realmente te inspiran a que puedes llegar a ser como ellos, ¿no? Y para mí eso es un poco para mí es el equilibrio, ¿no? Entre esa aspiración a ser como ellos por todo lo que son y a la vez esa motivación que te inspiran en el sentido de puedes hacerlo tú también, ¿no? O sea, no es que yo esté aquí y tú nunca vas a llegar, no, no, es que tú, Claro. ¿no? Mueven a las personas y de hecho intentan siempre promover ese liderazgo en ti, ¿no? No es tanto te enseño a cosas, sino te enseño a que Mm. ojalá, o sea, desean que haya otros líderes mucho más importantes que ellos y a mí eso me parece fundamental. Y bueno, pues pensando en los míos, en general han sido líderes sociales importantísimos, pues como empezando con alguien más cercano seguramente para todos, cercano me refiero bueno, por conocimiento en España, que es Teresa de Calcuta. O sea, para mí el liderazgo social que ha ejercido en el ámbito social y de la cooperación sobre todo, ¿no? Como una de las misioneras, para mí quizá la misionera, ¿no? Más importante, de ahí que se pusiese ella misma el nombre de Teresa, ¿no? Por supuesto, Muhammad Yunus, para mí es también otro referente enorme por todo el trabajo en el ámbito de la banca, además viniendo yo de banca de inversión, pues Mm. bueno, es claro, ¿no? Claro, El rol que ha los tenido en las microcréditos. claro, Ujú. microfinanzas y el realmente hacer el banco de los pobres, ¿no? Que tan necesario ha sido. Malala para mí es una referente espectacular, una pakistaní muy joven que ha luchado y ha hecho una incidencia política enorme por el derecho a la educación de las niñas Ujú. en bueno, pues un país donde no ha sido fácil para la mujer. Me parece también, lógicamente, Gandhi un referente social enorme por toda la lucha pacífica que hizo y demostrar que pacíficamente se pueden conseguir las cosas y todos los movimientos que tras él se han desarrollado en el mundo, ¿no? Para poder conseguir libertades enormes sin guerras y sin violencia. Y acabaría quizá con Nelson Mandela. Me parece también un líder Ujú. social enorme, sobre todo en temas de etnia, ¿no? De, de razas y como bueno, pues ha sido capaz también de hacer bueno, pues un movimiento enorme en el mundo para que también bueno, pues las personas entendamos que da lo mismo, ¿no? Tu raza, tu color y que se puede conseguir ser presidente de un gobierno en un país en el que a priori pues, podía ser complicado, ¿no? Por tu Ujú. color de piel. Así que bueno, yo me quedaría con todos ellos, que Muy son bien. lógicamente referentes enormes sociales y Bueno, políticos. pero es gratis, o sea, no, uno puede considerar referente a quien Exacto, quiera en la vida, digamos, sí. ¿no? No. Muy bien, pues bueno, yo creo que podríamos pasar ya a las preguntas. Nuestro moderador tiene la palabra. Gracias, Mónica. Fantástica manera de arrancar el día. Am, porque además hoy tenemos un contenido así como muy social, ¿no? Luego tenemos un tema sobre sostenibilidad, así que Ajá. muy buena manera de empezar el día. Hay preguntas interesantes, sobre todo los jóvenes como tales, se cuestionan esa dualidad entre lo que te apasiona y lo que te sientes llamado a hacer. Y hay una pregunta muy concreta que me gusta, que es, ¿crees que la pasión te puede llevar por el camino equivocado? ¿Por un camino donde no hay oportunidades? Pues puede ser, probablemente que de primeras, o sea, yo siempre pienso que no es fácil hacer lo que te apasiona, o sea, como digo, yo en mi caso, lo fácil probablemente hubiese sido volver al banco, porque tenía mi sueldo, tenía mi vida cómoda, resuelta, bastante resuelta, y mis amigos, mi familia al final también vivía en un contexto, ¿no? Similar,
y realmente lo que me apasionó en ese momento me llevó a vivir en un país completamente diferente, bastante sola, lógicamente de primeras, luego pues, construí mi familia, hice amigos, cuesta hacer amigos en una cultura tan compleja, ¿no? Tan diferente a la nuestra, con lo cual estuve bastante tiempo pues, bueno, pues con una vida bastante diferente a la que tenía, poco ocio, ¿no? Digamos, o vida social, muy involucrada en el trabajo y en esa pasión. Y bueno, pues sí sentí en algún momento, igual esto me estoy equivocando y qué pasará, y si no consigo sacar adelante este proyecto, porque fundé una organización, como podréis imaginaros, pues los sueldos en una organización pequeña son muy bajos, ¿no? Y hay que ir construyendo y dando también tiempo a incrementar, ¿no? Los ingresos en la estructura para poder tener unos sueldos un poquitín más dignos. Lógicamente estuve muchos años pues, sin sueldo, viviendo de ahorros, ¿no? de banca, de cuando estaba en el banco, que bueno, pues que como os decía, pues al final es un sector donde los sueldos en ese momento eran muy altos. Con esto ya contesta también alguien que tiene esa duda, ¿no? A mí me encantaría, pero ¿y de qué vivo? Claro, pues mira, yo viví de ahorros, o sea, quiero decir que al final, pues mira, yo eso es algo que he visto muchísimo en nuestro sector, que hay gente que le hubiese encantado empezar antes a trabajar en un tema social, pero ha tenido que trabajar o en paralelo o durante unos años para hacer una serie de ahorros que le permitiesen luego vivir con un sueldo más bajo, ¿no? En nuestra entidad, por ejemplo, pues las personas que trabajan con nosotros, hasta que hemos podido tener un sueldo para ellas un poquito más alto, pues han tenido que compaginar con otros trabajos. Quiero decir que no es fácil, ni mucho menos, trabajar en sectores, bueno, pues como puede ser el social, pero también te puedo hablar, porque mi hermano, por ejemplo, es artista también, por ejemplo, vivir del arte tampoco es nada fácil. No. Y él lo ha conseguido pues moviéndose muchísimo, buscando las ciudades adecuadas y pues trabajando en algo que no le apasionaba tanto en paralelo, y mientras él pintaba, pues ha tenido que estar, pues, por ejemplo, trabajando en una galería, pero gestionando, ¿no? La logística de otros artistas, ¿no? Bueno, yo creo que cuando encuentras tu pasión, al final acabas encontrando el camino de ser capaz de llegar a ella, pero lo que no podemos esperar, lógicamente, es que sea un camino fácil y bueno, pues puede ser que tengas que sacrificar también mucho. También te das cuenta de que no necesitas todo lo que aparentemente necesitas. Yo tenía una vida en la que yo pensaba que necesitaba pues, una cantidad de sueldo determinado para vivir esa vida, y cuando me fui a India es que la mitad de las cosas que hacía ya no las necesitaba. Bueno, es que mi pasión, como digo, es mi trabajo ahora mismo. Ahora mismo mi hobby es mi trabajo. Me levanto los lunes y me da igual que sea lunes por la mañana, porque lo que estoy haciendo no me llena menos que lo que hago el sábado por la tarde con mi familia o mis amigos. Con lo cual, al final, pues es que sacrificas cosas feliz. Al principio igual no tanto, pero poco a poco feliz. Y si no te puedes dar el super viaje a las Maldivas, pues no te lo das, ¿no? O digo, bueno, Maldivas es exagerado, pero quiero decir que acabas sacrificando cosas que probablemente te importaban, y cuando encuentras tu pasión probablemente dejan de importarte, te importa más lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí sí que digo que es difícil, que no todo el mundo se lo puede permitir, y que yo me siento una afortunada por haber sido capaz de trabajar en lo que realmente me apasiona, pero aún así creo que se puede intentar y que hay que encontrar el mecanismo y la forma de hacerlo, y probablemente pues, por el camino hagas cosas que no te apasionan tanto. Pero bueno. Claro. Pues ha respondido, yo creo que prácticamente el 90% de preguntas, porque formuladas de una manera o de otra, todas andan por ahí, es lógico, son jóvenes que están en edad de escoger, en edad de... Yo sí te quería formular una, que es, si tú crees que las nuevas generaciones, digamos, ya vienen más preparadas, más formadas en eso de la solidaridad y la cooperación, ¿no? Si crees que la sobreinformación actual, las redes y tal, digamos, ya es una generación que está más implicada en eso respecto a generaciones anteriores. ¿Y qué recomendarías, digamos, a la hora de elegir, de formarse, de si emprendemos, si nos afiliamos a algo? O sea, ¿qué crees que es mejor? Pues, respondiendo a la primera pregunta, sí creo que no solamente por la cantidad de información que tienen los jóvenes ahora, sino creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande desde el sector social, fundaciones, desde la universidad también, por ofrecer proyectos sociales como alternativa a otro tipo de profesiones,
que yo por lo menos en mi época no tuve. O sea, yo por ejemplo estoy en ICADE y ahora desde nuestra organización trabajamos activamente con universitarios a través de diferentes programas que están vinculados a que durante la carrera puedan hacer prácticas en entidades sociales. Yo en mi momento, las prácticas cuando se me ofrecían eran marketing, contabilidad, bueno, pues un poco lo típico, ¿no? Yo creo que ahora tenéis los jóvenes un montón de oportunidades que no teníamos para acercaros más a la sociedad civil, a los problemas sociales, a las entidades sociales. Y eso a mí me parece maravilloso. Luego, efectivamente, creo que a nivel de propósito lo tenéis muchísimo más claro que nosotros. O sea, yo creo que ya no es solo además a qué me dedico, que eso es muy importante, sino que os podéis plantear por la cantidad de información que tenéis cómo consumo, ¿no? Cómo visto, por qué, cómo quiero vivir, qué tipo de casa quiero, cómo quiero compartir esto o lo otro, ¿no? O sea, creo que tenéis un montón de oportunidades de crear un impacto ya simplemente como ciudadanos, o sea, con vuestra responsabilidad a la hora de tomar decisiones y de consumir, que eso es fundamental. A veces eso puede cambiar mucho más y tener más impacto que consumir, como hemos consumido muchos, y yo me incluyo, y luego hacer un proyecto social, ¿no? O vincularte a un proyecto social a nivel de profesión, con lo cual yo creo que sí que es interesante cuestionarse muchas veces si no somos más capaces de impactar en nuestro día a día de una manera mucho más sencilla que dedicando nuestro tiempo profesional a una ONG o a trabajar en lo social. Bueno, eso por un lado, ¿no? En la parte más del propósito, ¿no? El propósito yo creo que ya va mucho más allá del trabajo que decides. Luego, la segunda pregunta, perdona, que me he metido mucho en la primera y de repente se me ha ido el... Yo creo que la respondió. Sí. También, vale. Sí, no, a mí me parece que en muchas de las preguntas aparece la dualidad, ¿no? ¿Qué tengo que hacer entre si tengo un trabajo seguro, me ofrecen un trabajo seguro con un futuro tal, o mi pasión, Yo creo que de las respuestas de Arantxa me parece muy interesante que lo que transmites es que no necesariamente es o blanco y negro, ¿no? Primero, que en la vida hay momentos y que incluso en el caso de que tú te decidas porque lo necesitas, porque no tienes otra opción, por un trabajo seguro, eso no tiene por qué ser para siempre, y mientras estás en ese trabajo seguro, pues puedes hacer un voluntariado, puedes decidir, pues eso, no comprarte 4 camisetas de Zara cada semana, sino pasar a consumir otro tipo de ropa y de otra manera, ¿no? Y al mismo tiempo, y poco a poco, yo creo que eso es importante, ¿no? Y acabaría Para uno diciendo, está en los momentos de decisión. Sí, Mónica, y acabaría también diciendo que otra de las cosas que yo he aprendido durante estos años es que incluso puedes cambiar muchísimo, tener un impacto muy importante desde dentro, en el sentido que puedes estar incluso en una empresa o en un sector que no te apasiona en absoluto, pero bueno, ha sido la oportunidad que te ha dado la vida en estos momentos y la coges, porque también hay que saber que es que hay que trabajar, que tampoco podemos estar esperando a que venga el trabajo en nuestras vidas a llamarnos a la puerta, hay que arrancar y buscar en paralelo, o sea, eso se puede hacer, ¿no? Pero que incluso otras cosas que he aprendido yo en estos años, hablando con muchísimas personas del entorno en el que estoy, es que incluso estando en el lugar supuestamente equivocado, puedes tener un impacto enorme porque precisamente ahí puedes cambiar las cosas, ¿no? Y puedes decir, oye, es que yo estoy trabajando en un banco y no estoy de acuerdo con esto o lo otro. O estoy trabajando en marketing y estoy totalmente en desacuerdo con el uso de datos que hacemos de los clientes y cómo estamos ahí machacándoles para que compren algo. Y precisamente desde ahí, si incides y trabajas, puedes generar un cambio que luego puede tener un impacto enorme, ¿no? O sea, el intraemprendimiento que ahora también está tan de moda, ¿no? Me parece fundamental eso, darle un poco de mandar el mensaje a los jóvenes de que da igual dónde estés, el impacto que puedes hacer es enorme. O sea, lo puedes hacer en tu proyecto personal y lo puedes hacer en un proyecto que supuestamente no es el tuyo, pero que lo puedes abanderar y generar ese impacto desde dentro, cambiando las cosas que no te gustan, ¿no? O sea, como lo que os decía, que puedes cambiar el mundo siempre, o sea, siempre puedes cambiar el mundo. Este es donde estoy. Bueno, Arantxa, pues muchísimas gracias. Yo creo, Marc, que hemos respondido, por lo que yo he ido viendo, también prácticamente todas las preguntas. Hay incluso gente ahí que quiere ya entrar a colaborar en It Will Be.
Ángela Romero nos Fenomenal. pregunta si hay manera de colaborar de voluntariado en It Will Be o de echar una mano. O sea Pues que- lo vamos a contestar personalmente. Obviamente, si hay personas que quieren saber más o que quieren entrar en contacto con Arantxa, nos pueden escribir al correo que os he dicho, fpdgi@fpdgi.org, y nosotros os pondremos en contacto. Ha sido un placer empezar contigo, Arantxa, con tanta inspiración. Muchísimas gracias. Y tus 4 niños se han portado muy bien, no han aparecido en ningún momento en la pantalla. Se lo agradecemos Exacto. también a ellos. Y nada, a vosotros jóvenes os damos una pequeña pausa en la que tendréis oportunidad, si no tenéis muchas necesidades de desayunos y diversas, pues podréis ver algunos de los vídeos de la Fundación Princesa de Girona. Y si no, procurad ser puntuales a las 10:30 con José Luis Blasco. Va a ser una ponencia que va a requerir de vuestra atención, con lo cual yo os recomiendo que estéis aquí y que no os perdáis ni un minuto. Gracias de nuevo, Arantxa, Gracias a y a todos, muchas todos gracias. hasta dentro de un momento. Bueno, gracias. Luego. Hasta luego. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.